Realmente, la planificación del Estado ha estado articulada al sistema de planificación, el SISPLAN. Este es un sistema que se aprueba y se implementa en el marco de la ley de control gubernamental, la ley SAFCO, conjuntamente con otros sistemas del Estado. Tenemos el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Sistema de Control Gubernamental, es decir, bueno, el SISPLAN, articulado a la ley SAFCO con diferentes sistemas a su vez. Entonces entendemos que es precisamente la discusión en el marco de la aprobación de la Constitución Política del Estado respecto a estos diferentes sistemas que hace que en definitiva los constituyentes definan que en el país se requiere un sistema de planificación integral, es decir, que integre, unifique y articule a los diferentes sistemas que estaban descolgados de esta ley SAFCO, porque en la práctica estos sistemas básicamente generaron una visión de planificación desarticulada, fragmentada, donde la planificación en definitiva nunca se articuló a los procesos de inversión pública y menos aún a los de control gubernamental. Entonces, la visión de articular diferentes sistemas en un solo sistema es pues una de las bases fundamentales del proceso de construcción de la ley del SPIE y del sistema de planificación integral en nuestro país. Por otra parte, el proceso de planificación en el país se pone en marcha en un contexto socioeconómico importante de un Estado neoliberal, un Estado donde la visión es achicar el rol del Estado y hacer crecer precisamente el rol de los mercados. Entonces se pone en marcha un proceso de planificación para un Estado pequeño, un Estado que en definitiva no tiene la capacidad de articular ni de promover una visión de largo plazo en el país. Entonces, bueno, el SISPLAN es un sistema que básicamente se genera para planificar en un Estado neoliberal débil, con muchas visiones fragmentadas de país en el marco de la planificación municipal y de la planificación departamental. No olvidemos que los planes de desarrollo municipal que se pusieron en marcha en el país en la década del 80, en la década de los 90, básicamente lo que hacían era realizar procesos de planificación municipal desarticulados de una visión departamental, de una visión nacional. El SPIE, el Sistema de Planificación Integral, lo que hace es poner en marcha un proceso de planificación para un Estado fuerte pero en un contexto del desarrollo de un Estado autonómico. Entonces, esta visión integral básicamente tiene esa función de consolidar la visión del Estado en el proceso de planificación y dar pautas muy importantes para que el nivel central del Estado pueda articular también la visión de país en los diferentes gobiernos subnacionales. En el marco del SISPLAN también es importante destacar que no existe control gubernamental respecto a la implementación de la planificación, pese a los grandes postulados del control gubernamental de la ley SAFCO. En la práctica no tenemos un control gubernativo al proceso de planificación en ninguno de los niveles, ni en el nivel central, ni en los niveles departamentales, y menos aún los gobiernos municipales. Lo que hace el SPIE es, en este proceso de consolidación de la planificación en el país, poner en marcha de otra manera, de una manera más práctica, más operativa y menos punitiva, más facilitadora, el proceso del control gubernativo sobre la planificación. En el Sistema Nacional de Planificación, SISPLAN, por otra parte, es importante destacar que existe un énfasis exagerado, desmedido, en lo que se refiere al primer proceso de la planificación, que es el proceso de formulación de los planes. Y no se ha puesto en marcha en el país un seguimiento
a la asignación de recursos y menos aún a la implementación de los planes, a la implementación y ejecución de estos planes. Entonces, el CISPLAN es un proceso donde se incide básicamente en la formulación de los planes, pero desconoce que existen otros elementos que son básicos y sustantivos en el proceso de planificación, como la implementación y el seguimiento. En el SPIE lo que se hace es precisamente dar un peso específico a cada uno de estos elementos del proceso de la planificación y en ese contexto se definen 3 subsistemas. El subsistema de planificación, un subsistema de inversión y un subsistema de seguimiento. Entonces lo que se está haciendo es generar un balance respecto a la primera fase de la planificación, que tiene que ver con la formulación de los planes, y lograr también que los otros procesos de inversión de recursos para la asignación de los planes y el seguimiento a la implementación de los planes sean también muy importantes, como el que se refiere a la formulación precisamente de estos planes. ¿Qué sucedía en el CISPLAN? Sería un proceso bastante burocrático con relación a la planificación. Y básicamente lo que se hizo es separar la planificación del desarrollo, donde asignamos y priorizamos los recursos para los diferentes programas y proyectos que vamos a ejecutar en el marco de nuestro plan. Se realizó una separación entre esta planificación del desarrollo con la planificación del ordenamiento territorial, que es el proceso donde vemos cómo vamos a organizar nuestro territorio en los diferentes años. Entonces, en la práctica tuvimos 2 procesos de planificación separados y fragmentados. La planificación del desarrollo con la planificación del ordenamiento territorial. ¿Qué hace el SPIE en este proceso de visión integral de la planificación? Lo que se está haciendo es avanzar en una articulación progresiva de la planificación del desarrollo con la planificación del ordenamiento territorial. Entonces, en definitiva, vamos a tener un único proceso de planificación integral, donde juntamos, articulamos esta planificación del desarrollo con la planificación del ordenamiento territorial. Respecto a la visión de la planificación sectorial, ¿cuál era la comprensión del CISPLAN respecto a la planificación sectorial? Básicamente, había un proceso de planificación sectorial, pero muy fragmentado, desarticulado. En realidad, nunca hemos tenido una visión homogénea, consistente, fuerte de los sectores en el marco del proceso de planificación. Las entidades de los sectores nunca han coordinado de forma sistemática en relación a cuál es la visión del sector para el país. Lo que hace el SPIE, el Sistema de Planificación Integral del Estado, es precisamente poner en marcha un proceso de planificación liderizado por cada uno de los sectores, integrando y articulando el conjunto del proceso de planificación sectorial, a la cabeza del ministro o ministra del sector. Otro tema importante es que en el proceso de planificación del CISPLAN, básicamente hemos trabajado con planificaciones con metodologías importadas. Podemos hablar de los marcos lógicos, de los FODAS y de un conjunto de modelos que han sido importados para favorecer los procesos de planificación. Y básicamente lo que se ha hecho es burocratizar los procesos de planificación. Muchas veces no se han comprendido bien estos instrumentos, pero se los ha ido aplicando porque, eran recomendaciones que se hacían de diferentes organismos internacionales que apoyaban a las entidades de planificación del gobierno. Lo que se ha hecho ahora es efectivamente cambiar el modelo de planificación. No estamos trabajando con metodologías importadas de otros países. Estamos desarrollando nuestras propias metodologías de planificación. Podemos decir que se ha descolonizado el proceso de planificación. Estamos avanzando en un proceso de planificación de lo específico, de lo concreto, un proceso de planificación basado en metas hacia el alcance de los grandes propósitos de la planificación de largo plazo.
Por otra parte, en ese contexto, el CISPLAN lo que hacía es poner en marcha un proceso de planificación caro, burocrático, con poco acceso a información. Y el SPIA lo que propone más bien es un proceso de planificación rápido, ágil, expedito, concreto, un proceso de planificación útil y que pueda apoyarse también en un conjunto de plataformas que hagan efectivamente más expedito este proceso de planificación. ¿Cuál es el marco legal en el que se basa la planificación en el país, el sistema de planificación integral del Estado? El marco legal es precisamente la constitución política del Estado. Nuestra Constitución, en su artículo 316, numeral 1, dispone que la función del Estado en la economía es conducir precisamente el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana, y asimismo dispone que una ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorpora a todas las entidades territoriales, es decir, estamos hablando de un nivel central del Estado y el conjunto de los gobiernos subnacionales, gobiernos autónomos departamentales, municipales, gobiernos regionales y autonomías indígenas, originarias y campesinas. Este es el paraguas sobre el cual se desarrolla el proceso de planificación integral en el país. A la vez, la Constitución Política del Estado define que la planificación nacional es una competencia privativa del nivel central del Estado y que la planificación de las entidades territoriales autónomas es una competencia exclusiva, es decir, gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos de las autonomías indígenas, originarias y campesinas tienen una competencia exclusiva sobre el proceso de planificación. Ellos pueden desarrollar la normativa específica y ejecutar los procesos operativos y prácticos de la planificación del país. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es avanzar en una planificación integral que modula y articula una competencia privativa del nivel central del Estado y competencias exclusivas de las entidades territoriales autónomas. Es en esa combinación donde efectivamente tenemos que avanzar en un proceso de planificación serio, coordinado, articulado y concordado en el país. ¿A qué se refiere esta visión integral del proceso de planificación? En este gráfico se puede encontrar tres visiones de esta integralidad de la planificación en el país. En principio, se puede encontrar el primer desafío respecto a cómo construimos una planificación integral en Bolivia. El primer desafío es precisamente vincular la planificación de los diferentes niveles del Estado, del nivel nacional, del nivel central, con la planificación departamental, regional, municipal y de las autonomías indígena, originario y campesinas. Entonces, si queremos construir una planificación integral, en principio tenemos que avanzar en el proceso de articulación y concordancia entre los diferentes procesos de planificación en esos niveles del Estado plurinacional, el nivel central con los niveles autonómicos. En este gráfico también encontramos una segunda dimensión, un segundo desafío para construir planificación integral en el país, que tiene que ver precisamente con la articulación entre la planificación sectorial con la planificación territorial. Es decir, integralidad significa también articular la planificación sectorial con la planificación territorial. Y en este gráfico, también vamos a encontrar una tercera dimensión de la integralidad, un tercer desafío muy importante, que es la articulación entre la planificación del corto, mediano y largo plazo. Si queremos avanzar en una visión de un sistema de planificación integral del Estado, tendremos también que articular de forma coherente y consistente esta planificación de corto, mediano y de largo plazo. La ley del SPIE, a su vez, tiene un conjunto de definiciones claves que hacen a esta visión de la planificación integral. En principio está el concepto, la definición del desarrollo integral para vivir bien. Esta es una definición que ha sido extraída de la ley 300, marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien,
Esta ley tiene una definición propia, genuina, de lo que es el desarrollo integral en el país como un proceso donde construimos medidas y acciones sociales, comunitarias, ciudadanas para la gestión pública. Y en ese proceso lo que hacemos es crear y fortalecer nuestras condiciones, nuestras capacidades, nuestros medios sociales, materiales y espirituales, y en el marco de procesos de solidaridad, apoyo, cooperación mutua para alcanzar el vivir bien. Entonces, el desarrollo integral tiene que ver con ese proceso de creación de medios, condiciones, capacidades para alcanzar el vivir bien en armonía con la Madre Tierra. Esta es la definición que captura la ley del SPIE para avanzar en este proceso de planificación integral hacia el vivir bien. A su vez, la ley del SPIE tiene dos definiciones importantes. La primera, la planificación sectorial de desarrollo integral, y luego la planificación territorial de desarrollo integral. ¿Cuál es la visión respecto a la planificación sectorial de desarrollo integral? En principio, la ley menciona que el conjunto de las entidades, instituciones y empresas públicas bajo tuición, sujeción o dependencia de un ministerio cabeza de sector tienen que avanzar en procesos de planificación simultáneos y complementarios, vinculando la planificación de mediano a largo plazo. Entonces, en este concepto, la planificación sectorial es un proceso de planificación integral, integrada y articulada y bajo el liderazgo del ministro o ministra cabeza de sector. La planificación territorial, a su vez, tiene un concepto muy importante en el marco de los lineamientos de la Ley 031 de Autonomías y Descentralización en el país, y donde se define que esta planificación territorial básicamente consolida un proceso de planificación del desarrollo en el marco de la organización territorial. Y en esta consolidación se está hablando de la integración de tres aspectos importantes del proceso de planificación. Uno, el desarrollo humano integral. Dos, la economía plural. Y tres, el ordenamiento territorial. En definitiva, la planificación territorial, en ese sentido, es una articulación del desarrollo humano integral, de la economía plural y del ordenamiento territorial. Otro aspecto clave que se destaca en la ley es que esta planificación territorial debe realizarse en concordancia con la planificación nacional y en articulación con la planificación sectorial. Entonces, bueno, ahí hay un mandato también muy importante respecto a que todo el proceso de planificación territorial tiene que estar articulado y debe estar orientado también en el marco de la planificación sectorial. La ley también establece los fundamentos del proceso de planificación en el país. Nos habla de una planificación con integralidad. Entonces estamos hablando de una visión integral y de integralidad. ¿A qué se refiere la integralidad? A llevar a cabo un proceso de planificación donde conjugamos las dimensiones sociales, culturales, políticas, institucionales, económicas, afectivas, ecológicas en el proceso de planificación y en un marco de encuentro armonioso entre la sociedad y la naturaleza. La ley también nos habla de una planificación con complementariedad que básicamente hace referencia a la concurrencia de la planificación entre los niveles del Estado plurinacional, nivel central y entidades territoriales autónomas, todo este proceso orientado a la construcción del vivir bien en armonía con la Madre Tierra. La planificación con coordinación, donde se define que el órgano rector del sistema de planificación integral del Estado es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, quien debe promover procesos de coordinación y de articulación de la planificación conjuntamente con gobiernos departamentales y otras entidades territoriales autónomas y avanzando en un proceso de articulación de la planificación de largo, del mediano y del corto plazo. Otro fundamento clave del SPIE es la planificación con el respeto de derechos. La Ley Marco de la Madre Tierra, en su artículo 9, también establece que en el país tenemos que avanzar en el reconocimiento y respeto de 4 grupos de derechos. Y en ese sentido, esos 4 grupos de derechos también tienen que estar incorporados en los procesos de
de planificación. ¿De qué estamos hablando? El primer grupo de derechos tiene que ver con los derechos de la madre tierra. El segundo grupo, los derechos del pueblo boliviano a su desarrollo integral. El tercer grupo, derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Y el cuarto grupo de derechos tiene que ver con los derechos de la población boliviana a vivir libre de pobreza social, material y espiritual. Esa es una planificación con respeto de derechos. Avanzar en la implementación simultánea, complementaria e interdependiente de esos cuatro grupos de derechos definidos en la ley 300. El SPIE también nos habla de un ciclo de planificación. El proceso de planificación es cíclico. Nos habla de cinco etapas, 5 fases de la planificación. Muchas de ellas pueden ir de forma simultánea y progresiva. En principio tenemos una etapa, que es la etapa de formulación de los planes, precisamente, que se articula luego a un proceso de asignación de recursos de inversión pública, de recursos públicos, para la implementación de programas y proyectos identificados y priorizados en los planes. Luego estamos considerando un proceso de implementación integral de estos planes. Avanzamos en una fase de seguimiento a la ejecución de los planes sectoriales y territoriales, y posteriormente un proceso de evaluación y ajuste. Esta es una dinámica continua que va mejorando cualitativamente a través del tiempo. Es una dinámica que no concluye, por lo mismo se está hablando de un ciclo dialéctico, dinámico del proceso de planificación. ¿Cuál es el marco conceptual en el cual se desarrolla la ley del SPIE? El marco conceptual es el proceso de construcción del vivir bien en el país. Es un marco conceptual que ya está definido de forma muy específica en la Constitución Política del Estado. Entonces, lo que hace esta norma es también integrarse a ese mandato constitucional de avanzar en el país en la construcción del vivir bien en armonía con la madre tierra. Sin embargo, adicionalmente, la ley del SPIE recoge otros mandatos muy específicos de la ley 300, marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien, como es el hecho de que en el país tenemos que avanzar en un proceso de planificación y de gestión pública que incorpora una visión de gestión de sistemas de vida, gestión del cambio climático y gestión de riesgos y desastres naturales. Entonces, lo que hace el SPIE es también incorporar de forma integrada esos 3 ámbitos en el proceso de planificación en todos los niveles territoriales del Estado, esta visión de sistemas de vida, de gestión de cambio climático y de gestión de riesgos, lo cual en su conjunto debería llevarnos a plantear la construcción de una sociedad que vive y se relaciona de forma armoniosa con la naturaleza, con la madre tierra. El SPIE tiene 3 fines muy concretos. El primer fin tiene que ver precisamente con el proceso de formulación de los planes de largo, mediano y corto plazo, con un enfoque integrado, con un enfoque armónico, y que sea el resultado del trabajo articulado de los diferentes niveles de gobierno del Estado, y que sea un proceso de formulación de los planes que se hace en coordinación con los diferentes actores sociales del país. Ese es el primer fin. Este primer fin, a su vez, está articulado a uno de los subsistemas del SPIE, que es el subsistema de planificación. El segundo fin, muy concreto también, tiene que ver con la asignación óptima y organizada de recursos de inversión pública para programas y proyectos que han sido identificados y priorizados en el proceso de planificación y que a su vez están orientados al logro de los pilares, metas, resultados de la planificación de largo y de mediano plazo. A su vez, este fin también está conectado con el segundo subsistema del SPIE, que es el subsistema de inversión pública y financiamiento externo. Y el tercer fin del SPIE tiene que ver con la realización del seguimiento a la implementación y ejecución de los planes
en términos de evaluación de alcance de pilares, metas, resultados, y también contribuyendo con información ágil y oportuna para la toma de decisiones en el proceso de gestión pública. Este fin, a su vez, está articulado a otro subsistema del SPIE, que es el subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes. Entonces, cada uno de estos tres fines se relaciona a su vez con uno de los tres subsistemas que pone en marcha el sistema de planificación integral del Estado. La ley del SPIE es de aplicación en el conjunto de entidades públicas del país, pero también para los actores privados, sociales, comunitarios. Es una ley que articula y define procesos de coordinación para el conjunto de los sujetos sociales del país. Básicamente, en el ámbito público, quienes deben aplicar la ley son el órgano legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional, las instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado, las entidades territoriales autónomas, las empresas públicas, las universidades públicas. Entonces estamos hablando de un universo grande de actores públicos y también de un proceso de articulación a la ley, a la visión de planificación de los actores sociales, comunitarios y del conjunto del pueblo boliviano. La ley también tiene un mandato muy concreto respecto a poner en marcha en el país el control gubernamental a la planificación en el marco de los mandatos constitucionales que se asignan a la Contraloría General del Estado en el marco de los artículos 213 y 217 de la Constitución Política del Estado. Entonces, todo el proceso de planificación está sujeto a esta visión de control gubernativo a la planificación. Son tres los subsistemas del SPIE, como mencionábamos anteriormente. El primero, el subsistema de planificación. El segundo, el subsistema de inversión pública y financiamiento externo. Y en tercer lugar tenemos el subsistema de seguimiento y evaluación integral de los planes. El SP, el subsistema de planificación. El SIPFE, subsistema de inversión pública y financiamiento externo. Y por último, el CEIP, subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes. A su vez, el sistema de planificación ha puesto en marcha tres plataformas de apoyo a la planificación. La primera es la plataforma integrada de planificación, el PIP-SPIE, que básicamente lo que hace es convertir estos tres subsistemas en módulos informáticos para apoyar a los sectores y territorios a articular sus procesos de planificación y apoyarles con herramientas informáticas en los procesos de seguimiento y ejecución a sus planes de desarrollo integral. La segunda plataforma tiene que ver con la plataforma de información del SPIE, el InfoSPIE, como vamos a explicar luego. Y por último, la tercera plataforma es la plataforma del PREGIPS, la plataforma del registro integrado de programas sociales, la articulación del conjunto de bases de datos de programas sociales para apoyar también en procesos de mejora de las políticas sociales. Empezar con el subsistema de planificación, el SP. Este es un sistema que pone en marcha el conjunto de planes en el país. ¿De qué estamos hablando? En principio, estamos hablando del Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien, que básicamente es la Agenda Patriótica 2025, PGDES, en el marco de lo establecido por el SPIE. Luego tenemos un plan que se desprende del PGDES, es el Plan de Desarrollo Económico y Social, en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien. Este es un plan quinquenal de 5 años que se constituye en un instrumento para poner en marcha nuestro plan del PGDES. Y finalmente tenemos los planes sectoriales de desarrollo integral para vivir bien que se descuelgan de nuestro plan del PDES, nuestro plan quinquenal. En el marco de la planificación territorial autónoma tenemos también los planes territoriales de desarrollo integral para vivir bien de las diferentes entidades territoriales autónomas, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales, los PTDI, que se desprenden también del PDES, del Plan de Desarrollo Económico y Social Quinquenal.
También tenemos en el caso de los gobiernos de autonomías indígenas, regionales, campesinas, los planes de gestión territorial comunitaria para vivir bien, las estrategias de desarrollo integral, que esas estrategias básicamente se formulan en el caso de regiones metropolitanas, macroregiones, regiones, y están articuladas a los PTDIs. Tenemos los planes estratégicos institucionales y los planes operativos anuales en el caso de la planificación institucional. ¿Cuál es la temporalidad de los planes y su jerarquía? Hemos hablado del PGDES. Este es un plan de hasta 25 años, es nuestro plan de largo plazo. El primer PGDES es nuestra Agenda Patriótica 2025 y posteriormente formularemos PGDES hasta un máximo de 25 años. Tenemos la planificación de mediano plazo, que está constituida por el PDES, que se descuelga del PGDES. Este PDES tiene un alcance quinquenal. Nuestro primer PDES, el Plan de Desarrollo Económico y Social, ha sido formulado para el periodo 2016-2020. Es un plan quinquenal que orienta el conjunto de la planificación sectorial y territorial, como los planes sectoriales de desarrollo integral que se desprenden del PDES, los planes territoriales de desarrollo integral de gobiernos autónomos departamentales municipales, también se desprenden del PDES, así como los planes de gestión territorial comunitaria. Estos planes también tienen una visión de mediano plazo, 5 años, 2016-2020. Las estrategias de desarrollo integral articulan también los procesos de planificación sectorial y territorial para regiones, macroregiones y regiones metropolitanas. Tenemos a su vez la planificación de los planes estratégicos institucionales que operan y hacen más práctica la planificación quinquenal sectorial para las diferentes entidades que dependen de los sectores y de los gobiernos territoriales. Y finalmente tenemos una planificación de corto plazo, los planes operativos anuales que se formulan cada año, y también tenemos planes inmediatos para 1 año, 2 años, dependiendo de las características y las temáticas que requieren un plan de este carácter, un plan inmediato. Los planes sectoriales de desarrollo integral para vivir bien, lo hemos dicho, tienen una característica principal. Esta característica es integrar los procesos de planificación en los sectores. El PDES debe integrar a su vez los planes estratégicos institucionales de las entidades desconcentradas, descentralizadas a su cargo, y los planes de las empresas públicas. Entonces, el PDES está integrando el proceso de planificación sectorial del conjunto de las entidades que dependen de su sector y debe formularse de forma articulada y coordinada con los actores sociales también que componen su sector. Los PDES tienen una estructura en el marco de la ley y un contenido mínimo que básicamente está diferenciado en 5 secciones. En primer lugar, el enfoque político, cómo ese sector refleja la construcción del vivir bien en su accionar institucional. El diagnóstico, un resumen comparativo de los avances logrados en el sector en los últimos periodos, años, las políticas y lineamientos estratégicos del sector, el proceso de planificación propiamente dicho, que básicamente articula los pilares de la agenda patriótica, las metas de la agenda patriótica con los resultados que están definidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social. Entonces es una planificación de pilares, metas, resultados y acciones que van a ser identificadas en este plan de desarrollo sectorial, y finalmente un presupuesto total quinquenal. Entonces estamos avanzando también hacia una planificación con presupuestos plurianuales. A su vez, el SPIE identifica los planes multisectoriales de desarrollo integral, que básicamente lo que hacen es articular las diferentes acciones de los planes sectoriales con una visión de mayor integración en temáticas transversales de gestión pública. Por ejemplo, el tema de seguridad alimentaria, trata y tráfico requerirán la formulación de planes multisectoriales. Luego tenemos los planes estratégicos ministeriales, los PEM, que son aquellos planes que van a ser formulados por los ministerios que tienen una gestión más bien transversal. El caso de economía, planificación, gobierno, son ministerios con enfoque transversal y deberán formular estos sus PEM.
Los planes estratégicos institucionales a la vez son formulados por las diferentes entidades públicas que componen el órgano ejecutivo y tienen también una estructura similar a la de los planes sectoriales, un enfoque político, un diagnóstico, objetivos y estrategias institucionales. Está el proceso de planificación propiamente dicho y el presupuesto plurianual. La planificación territorial de desarrollo integral tiene esa característica que mencionábamos. Es un proceso donde se articula y se consolida la planificación del desarrollo humano integral y la economía plural con la organización territorial. Entonces es una planificación que se articula a una visión de organización y ordenamiento del espacio. Tiene un diagnóstico donde ya se recupera un estado de situación territorial. Es un diagnóstico con visión territorial que a su vez está incorporando dos temas importantes del SPIE, que es los sistemas de vida y el tema de riesgos y cambio climático. El tema de gestión de sistemas de vida va a requerir un análisis específico en este curso, así como el de riesgos y cambio climático, pero básicamente está introduciendo un concepto nuevo en la gestión pública, que es el de lograr un balance entre los diferentes derechos que tenemos definidos en la planificación y básicamente lograr un balance entre procesos de erradicación de extrema pobreza, conservación de funciones ambientales y desarrollo de sistemas productivos sustentables. A su vez, la planificación con visión territorial integra también un proceso de caracterización de temas de riesgos y cambio climático en los diferentes procesos de planificación en los gobiernos subnacionales. Eso se articula con la planificación del desarrollo, que se basa precisamente en la identificación de pilares, metas, resultados y acciones, grandes programas y proyectos que tenemos que poner en marcha en el proceso de implementación de nuestros planes territoriales de desarrollo integral. Una vez que hemos definido cuáles son esas grandes acciones, avanzamos en una propuesta de planificación del ordenamiento territorial. En la práctica, esta planificación del ordenamiento territorial lo que hace es operativizar nuestro enfoque político, es nuestra visión territorial de construcción del vivir bien. Ese es el ordenamiento territorial. Entonces tenemos una fase de diagnóstico, una fase de planificación y la puesta en marcha de un proceso con un conjunto de metodologías participativas. La Constitución nos habla de que los planes territoriales tienen que ser formulados de forma participativa con consulta ciudadana y precisamente este proceso de formulación de los planes tiene que desarrollarse usando un conjunto de metodologías de participación social. Los planes territoriales suponen a la vez una articulación entre sí, entre PTDIs de gobiernos autónomos departamentales, municipales, regionales, cuando corresponda, un proceso de articulación también con los planes de gestión territorial comunitaria donde corresponda y también con los planes sectoriales de desarrollo integral, todos ellos descolgados de este gran plan que integra el Plan de Desarrollo Económico y Social. Uno de los temas fundamentales aquí es el de la concordancia. Todo este proceso de planificación tiene que realizarse en concordancia. A su vez, la ley define para los PTDIs una estructura y contenido mínimo similar a la de los planes sectoriales. Tenemos un enfoque político, que es la visión del territorio respecto a cómo piensa construir un proceso de vivir bien en su entidad territorial autónoma, un diagnóstico comparado. Sin embargo, acá entran los diferentes elementos de la planificación, desarrollo humano, economía plural, ordenamiento territorial y uso del suelo, que deben ser parte de este diagnóstico comparativo. Las políticas y lineamientos estratégicos de cada uno de los gobiernos departamentales, municipales, según corresponda, y el proceso de planificación propiamente dicho, que también está estructurado en el marco de pilares, metas de la agenda patriótica, resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social. La agenda patriótica tiene 13 pilares
68 metas, y el PDES, nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social, tiene 340 resultados. Entonces, esta planificación territorial tiene que estar articulada a dichos pilares, metas y resultados de la planificación de largo y mediano plazo. Y por último, el presupuesto plurianual, el presupuesto quinquenal de cada plan. El SPI, a su vez, lo que hace es definir un conjunto de criterios para la elaboración de los planes territoriales de desarrollo integral, criterios que han sido recogidos básicamente de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Es un proceso participativo, es un proceso que debe tomar en cuenta espacios de planificación regional. Los PTDIs deben reflejar la territorialización de acciones, es decir, de programas y proyectos que se van a ejecutar y realizar en los diferentes territorios del país, y tomar en cuenta también un análisis de gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático. En los PTDIs, a su vez, se debe tomar en cuenta los procesos de distritos municipales, la distritación municipal indígena, originario, campesina y, el conjunto de territorios indígenas que habitan una determinada entidad territorial autónoma. A su vez, los PTDIs deben tomar en cuenta de forma más sistemática los procesos de planificación en las áreas urbanas, fortaleciendo el desarrollo urbano y los asentamientos humanos urbanos. Tenemos la visión de los planes de gestión territorial comunitaria para vivir bien, que igual deben estar articulados y en concordancia con la planificación nacional de largo y mediano plazo. Hay una estructura también prevista en la ley para los planes de gestión territorial comunitaria, el horizonte de cada nación o pueblo indígena originario, el estado de situación de esa nación y pueblo indígena, sus políticas y lineamientos estratégicos, la programación de resultados y acciones en el marco del PGDES, PDES y el presupuesto plurianual también para esos planes de gestión territorial comunitaria. Luego entramos al subsistema de inversión pública y financiamiento externo. La ley es bastante general, definiendo que este subsistema es el conjunto de normas, procedimientos, principios e instrumentos destinados a fortalecer la gestión de inversión pública para la planificación de mediano y largo plazo y el financiamiento externo para la ejecución de estos proyectos priorizados en esta planificación. Y la ley dispone que una reglamentación posterior definirá el alcance de este sistema de inversión pública y financiamiento externo. ¿Cuál es el alcance del CIFE? Bueno, hemos dicho, es un conjunto de principios, procesos, procedimientos e instrumentos técnicos para realizar la gestión de la inversión pública y el financiamiento externo. Tiene que haber también un proceso de coordinación y articulación con otros diferentes sistemas establecidos en la Constitución Política del Estado, como es el sistema de presupuestos y el sistema nacional de tesorería y crédito público. Entonces, la inversión pública también se la trabaja de forma articulada con las fuentes internas de financiamiento que se tienen en el país. Finalmente, el subsistema de seguimiento y evaluación integral de los planes establece el marco sobre el cual se va a desarrollar el seguimiento a la implementación de los diferentes planes en el país. Lo que define el subsistema de seguimiento es que es también un conjunto de lineamientos, metodologías, instrumentos técnicos para sistematizar, analizar y evaluar el cumplimiento de las metas, resultados y acciones que están incorporadas en los planes de largo, mediano y corto plazo. Entonces, con este subsistema vamos a poder verificar los avances que tenemos en la implementación de nuestros planes, obviamente optimizar la asignación de recursos financieros y establecer las acciones correctivas que se requieran en el proceso de implementación de los planes. El SEIP, el subsistema de seguimiento y evaluación integral, considera un seguimiento integral al PGDES y al PDES, a la planificación de largo y mediano plazo y también al corto plazo. Define que deberemos tener reportes periódicos anuales respecto a la implementación de los planes y que avancemos en procesos de evaluación integral de los planes con relación a los resultados, metas, pilares.
Este sistema también deberá permitirnos avanzar en ajustes de nuestros planes, diferentes planes en el país, por causas justificadas, temas de desastres o emergencias. En definitiva, este CEIP tendrá que consolidarse como un sistema de reporte en línea a través del Internet en temas de ejecución física de nuestras metas, resultados y acciones, ejecución financiera de nuestras metas, resultados y acciones, una relación de avances entre acciones, resultados, metas y pilares, y convertirse también en un sistema de alerta temprana con relación al cumplimiento de plazos y desempeño efectivo de los procesos de gestión pública. Y por último, el sistema de planificación integral del Estado lo que hace es identificar 3 plataformas de apoyo al proceso de planificación en el país. Son instrumentos, herramientas que tienen que permitir avanzar en este proceso de planificación de forma más útil, práctica y rápida. Tenemos la plataforma integrada de planificación, es el PIP-SPIE, que básicamente es la articulación de 3 módulos informáticos de los subsistemas del SPIE: el módulo informático de planificación, el módulo informático de inversión pública y financiamiento externo, y el módulo informático de seguimiento y evaluación integral de planes. Esos 3 módulos informáticos hacen al PIP-SPIE. Luego tenemos una plataforma de información del Sistema de Planificación Integral del Estado, nuestro InfoSPIE, que es una plataforma informática también, donde se han puesto en un solo lugar el conjunto de información geográfica, georreferenciada y datos estadísticos oficiales con los que contamos en el Estado Plurinacional de Bolivia, de tal forma que podamos apoyar a las entidades territoriales autónomas, a los sectores, en el desarrollo de sus procesos de planificación integral. Esta es una herramienta muy útil fundamentalmente para aportar en el proceso de diagnóstico con una visión territorial y en la propuesta de organización territorial del espacio. Y finalmente tenemos la plataforma de registro integrado de programas sociales, el PREGIPS, que fundamentalmente es una base de datos articulada e integrada del conjunto de programas sociales en el país. Tenemos el bono Juana Zurduy, Juancito Pinto, Renta Dignidad. La idea es que ese conjunto de información esté articulada en esta plataforma. Generemos además nuestra propia información sobre áreas con mayor pobreza extrema en el país, de tal modo de poder mejorar la implementación de programas que avancen en este objetivo que tenemos en la agenda patriótica, que es erradicación de la extrema pobreza. Entonces es una plataforma que nos va a permitir focalizar de mejor manera los programas que tengan que ver con esta dinámica de erradicación de la extrema pobreza en el país. Entonces, ese es el marco en el cual se trabaja con el Sistema de Planificación Integral del Estado. Este es el alcance de la ley del SPIE, la ley 777, sobre la cual se han desarrollado los lineamientos metodológicos para la planificación sectorial y para la planificación territorial en el país.